en realidad la automatización abarca muchas aristas. El clima, el riego, la nutrición, procesos de cosecha, etcétera. Por eso nosotros vamos a enfocar la charla en fertirriego o riego a la demanda. Muy bien, buenísimo. Para empezar a comentarles, bueno, el famoso modelo de desarrollo tecnológico bajo invernadero ha tenido mucho éxito en algunos países como Hungría o Holanda, con rendimientos, por ejemplo, en tomate que van de más de 200 toneladas hasta 500 toneladas por hectárea. Pero una pequeña crítica, ¿qué es lo que pasa en Costa Rica? ¿Qué nos pasa a los ticos en la producción en invernadero? Las experiencias no han sido lo suficientemente exitosas como para demostrar que la tecnología en invernadero es una verdadera alternativa de producción en el trópico. La respuesta para mí es muy sencilla y probablemente muchos compartan conmigo la misma idea. Y es que hay que dar el salto tecnológico. Hay que pasar de la agricultura de aproximación con rendimientos, por ejemplo, el tomate máximos de 100 toneladas por hectárea, hasta a la agricultura de precisión, que en tomate en muchos países los rendimientos llegan hasta promedios, hasta 500 toneladas por hectárea. Ahora, nosotros, ¿por qué nos vamos a enfocar en la parte fertirriego? El rendimiento de un cultivo está el actual, que es el que nos permiten los factores que están incidiendo como las lluvias, por ejemplo, en este momento, el estrés nutricional, la presión de malezas, y está lo que nosotros podemos llevar hasta el máximo con el manejo agronómico. Y por encima de eso está el clima. El clima en realidad, hablar de control automático, control de clima en invernadero, todavía para el trópico es muy temprano porque en realidad no sabemos si es suficientemente rentable meter frío en un invernadero que se calienta demasiado en el trópico para la producción. Entonces eso, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la parte de fertirriego en la charla, en lo que concierne al manejo agronómico. La idea es muy clara, la idea es dar, como les decía antes, el salto tecnológico y pasar de la agricultura de aproximación a campo abierto a una agricultura limpia más controlada. Lógicamente que esto tiene su costo, pero yo creo que la principal traba ahorita está en lo que es la tecnología. O sea, poder adaptar y aplicar bien esa tecnología o desarrollarla nosotros en el trópico. Dar este salto, pasar de la aproximación a la precisión y al uso de la tecnología digital para nosotros gestionar el riego y la nutrición estemos donde estemos. El fertirriego es un binomio. Somos muy dados a hablar de riego por un lado y fertilizante por otro. Pero cuando nosotros hablamos de riego localizado, de fertirriego por medio de un riego por goteo, tenemos que hablar de un binomio inseparable, porque se está aplicando agua y nutrientes mediante una solución nutritiva. De ahí parte la premisa de que para nutrir bien un cultivo hay que regar bien. Nosotros podemos tener el plan de fertilización muy bien diseñado, de acuerdo a las curvas de requerimiento del cultivo. Sin embargo, si no sabemos regar, de nada nos sirve. Y para regar bien hay que conocer el suelo o el sustrato, entre otras cosas. ¿Por qué queremos fertilizar bien? Bueno, hay muchas cosas ambientales a nivel mundial. Del agua que hay en el planeta sabemos que apenas un 2.5% es agua dulce. Y de ese 2.5% de agua dulce, apenas tenemos un 1.2% que se tiene que repartir, que es básicamente el aguanieve, que en algunas zonas donde se forman las zonas altas y recargan los acuíferos, hasta las aguas superficiales que se pueden extraer a baja profundidad, ríos y lagos. Y de eso nosotros
el sector agropecuario demandamos el 70%. Eso quiere decir de que nosotros tenemos que hacer un uso eficiente de ese recurso, porque no hay tanta como nosotros pensamos. Y a esto le sumamos otros aspectos como el cambio climático, donde a unos les sobra agua y a otros les falta. Y viene el reto de la agricultura del futuro, que es abastecer la demanda de alimentos para una creciente población mundial ante la potencial crisis del agua asociada al cambio climático. Vemos, por ejemplo, que de la actualidad, que hay más o menos unos 7.000 millones de habitantes, al 2050 se estima que va a incrementar aproximadamente un 32%. Solo para poner un ejemplo, el incremento en alimentos, cereales, habría que producir 700 millones de toneladas métricas en ese incremento del 32%. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿hay suficientes recursos? Agua, nutrientes, terreno. Probablemente nos estamos respondiendo, hay que producir más con menos recursos. El exceso de agua y fertilizante tiene el problema de la contaminación ambiental que todos conocemos, que pueden acumularse en los mantos acuíferos o también en el perfil del suelo y afectar la salud del consumidor, ya que muchos de estos excesos pueden absorberse en los alimentos, en los vegetales que consumimos y en el agua que tomamos, e incorporarse a la cadena alimenticia y causar algunos problemas de salud asociados a ese consumo exceso, por ejemplo, de nitratos, como el cáncer gástrico y los bebés azules en algunos países europeos, o los problemas de eutrofización del agua por el exceso de contaminación de aguas superficiales. Sabemos que el déficit de riego como el exceso también son igual de dañinos para la planta y que lógicamente van a afectar el rendimiento de los cultivos, además de otros efectos colaterales como son la contaminación ambiental y el incremento de los costos. Dijimos que el fertirriego es un binomio inseparable entre agua y fertilizantes y por tanto nosotros debemos de saber cuánta agua debemos aplicar y cuánto fertilizante para hacer la relación entre cantidad de fertilizante aplicado, absorbido por la planta, y cantidad de agua absorbida por la planta en una determinada época climática y etapa fenológica del cultivo. ¿Para qué? Para dar concentraciones de nutrientes y pasar de la agricultura de aproximación a la agricultura de precisión, que es saber cuál es la concentración idónea de acuerdo al clima que tenemos y de acuerdo a la etapa fenológica en que se encuentra el cultivo. Casi como pasar a trabajar de kilogramos por hectárea a miligramos por litro, partes por millón. Para eso debemos de saber cuál es el consumo de agua que demanda un cultivo, lo que se conoce como evapotranspiración. Además debemos de saber cuál es la demanda de absorción de nutrientes para nosotros poder hacer esa relación entre consumo de fertilizante y consumo de agua y entonces establecer ese parámetro que se llama partes por millón o miligramos por litro. ¿Podemos llegar a eso? Sí, podemos llegar a hacerlo, pero para eso se requiere investigación. En Costa Rica todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el consumo por litro, por planta, en invernadero, por ejemplo, de una planta de chile o una planta de tomate. Debemos de adaptarlo, como les decía, a la fenología. Es común que nosotros reguemos por tiempos fijos durante el día. O sea que en algunos cultivos en tomate, en invernadero, podemos hacer riegos cada 3 riegos al día de 4 o 5 minutos, por ejemplo, sin considerar cómo se comporta el clima durante el día. Por eso nosotros debemos de iniciar con riegos más cortos en la mañana e ir incrementando los máximos volúmenes en las horas centrales del día para ir bajando la cantidad de agua del cultivo en función del comportamiento de la radiación solar. Aquí vemos cómo desde las 7 de la mañana empieza a aumentar, hay un pico máximo, porque la planta
en función de su área foliar, de su estado de desarrollo y de la condición climática, en este caso, de la intensidad de radiación solar, así va a demandar agua y nutrientes. Aquí quiero mostrarles esta gráfica porque es un ejemplo de esa relación de consumo que nosotros lo conocemos como concentración de absorción en miligramos por litro. Este es un estudio que se hizo en Culantro Coyote y aquí se ve cómo varía el consumo de los diferentes nutrientes, calcio, fósforo, azufre y magnesio, conforme avanza la etapa, el cultivo. Aquí tenemos un primer ciclo de 8 semanas y aquí se hace el primer corte. Y luego viene otra vez el crecimiento y se duplican prácticamente los requerimientos en la segunda etapa. Y luego hacia el final del ciclo, más o menos a los 40 días, en la séptima semana, ya por la senescencia, ese requerimiento en miligramos de fertilizante, de nutriente y litros de agua absorbido, ya empieza a disminuir. Esto fue medido en la estación experimental Fabio Bauri. Es importante, como les decía, conocer el suelo del sustrato, conocer sus características físicas, químicas y microbiológicas, las cuales, lógicamente, van a depender de su granulometría, de la textura, en el caso de sustrato, y observar cómo se distribuye esa fracción sólida y cuál es la capacidad de aireación y de retención de agua de ese cultivo, para así nosotros tener lo que se conoce como la curva de liberación de aire y agua. Aquí tenemos el porcentaje de humedad del sustrato y en esta tenemos la succión que va aumentando conforme el sustrato se va secando, o sea, conforme el agua en la planta va absorbiendo el agua del sustrato y va disminuyendo el porcentaje de humedad. Lo que tratamos con esta curva, conociendo esta curva, nosotros podemos determinar el porcentaje de agotamiento óptimo y en ese diferencial de humedad de porcentaje de agotamiento óptimo, determinar el volumen y el cuánto regar. Ahora, la frecuencia de cuándo volver a regar después de aplicar esta lámina de agua, todavía nosotros no la sabemos. ¿Por qué? Porque va a depender del clima básicamente y del estado fenológico de la planta. ¿Qué es lo que queremos? Mantener el porcentaje de humedad dentro de ese rango de capacidad de campo y porcentaje de agotamiento, sin llegar al nivel de saturación y sin llegar al nivel del punto de marchitez. Eso es lo ideal para obtener la máxima productividad de un cultivo. Una cuestión importante es que nosotros tratamos de centrar los sensores, cuándo regar en la raíz de la planta, en el medio cultivo, porque el cerebro de las plantas es la raíz. Y para obtener un cultivo altamente productivo, nosotros necesitamos un buen sistema radical. Aquí nosotros podemos ver cómo el exceso de humedad aumentó debido a un riego excesivo. Aquí estuvimos dentro del rango, hubo riegos correctos, pero aquí nos descuidamos y la humedad bajó demasiado, casi llegó al punto de marchitez permanente, lo cual nos está indicando que hubo riegos deficientes. Ese es el típico panorama cuando nosotros aplicamos el cuándo regar a tiempos fijos o por decisión propia. El ojo humano y el empírico tiende a fallar y tienden a suceder estos excesos o estas deficiencias. Es muy difícil ser totalmente preciso en el riego y es lo que queremos demostrarle a continuación. ¿Qué estamos haciendo? Después de contarles toda esta justificación, y queremos contar que en la estación experimental Fabio Abril de la Universidad de Costa Rica, nosotros tenemos un proyecto en el cual estamos tratando de monitorear parámetros de atmósfera, parámetros de planta y parámetros de sustrato con sensores para tomar decisiones de cuánto regar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tenemos un proyecto de fertirriego de precisión en cultivos hortícolas bajo invernadero en el trópico, donde estamos tratando de evaluar diferentes sensores de bajo costo, low cost, porque sensores hay mucho y podemos importarlos, pero de un altísimo costo. Y lo peor de todo esto es que son como una caja negra, no sabemos qué tiene adentro. Si se daña,
dependemos de la casa matriz, que normalmente está en Europa o en Estados Unidos, Norteamérica, y no tenemos ese acceso rápido. Y que no nos pase como la que pasaba, por ejemplo, en un proyecto de Zarcero, cuando se dañaba una válvula y había que mandarla a traer a Murcia, por ejemplo. Luego, después de estos sensores, vienen los algoritmos. Tenemos un equipo del Centro de Información Tecnológica que fabrica los algoritmos de toda esa información que se está generando en tiempo real, y nosotros, yo como agrónomo de mi parte, nos dedicamos a hacer la validación agronómica y la transferencia de esa tecnología. Hemos avanzado en muchos sensores. Aquí tenemos algunos ejemplos de estaciones meteorológicas diseñadas por nuestros compañeros de física de la Universidad de Costa Rica. Ellos no están propiamente diseñando los sensores, sino que están logrando un ensamblaje de estaciones de bajo costo, de aire, y del método evaluando, y ahora está para el riego. Bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo actualmente en el invernadero? Ahorita lo que estamos trabajando es una bandeja de riego a la demanda, que tiene un sensor de drenaje para medir lo que drena todo en tiempo real, sensores de humedad, un caudalímetro que mide la entrada de agua, esto es como un lisímetro, donde se mide lo que entra, lo que sale, lo que evapotranspira la planta y lo que queda en el medio cultivo. Toda esa información se está mandando a un cerebro o un data logger que manda señales a los actuadores, que es una bomba o una válvula solenoide, para accionar el riego por el tiempo que nosotros habíamos considerado de acuerdo al volumen de riego a aplicar. Toda esa información se está almacenando localmente en la finca o se está mandando a la nube para ser visualizada por medio de diferentes dispositivos, estemos donde estemos. Aquí está un esquema más claro de la bandeja inteligente con sus sensores. Aquí tenemos un sensor de TDR, un tensiómetro, microtensiómetros, el pluviómetro de precisión, y más atrás está el caudalímetro que mide lo que entra. Todo se está mandando, y como les decíamos, ya nosotros podemos estar en estos momentos visualizando gráficamente o con indicadores los parámetros que a nosotros nos interesan desde el punto de vista del manejo. Así nosotros, esta bandeja nos puede dar en el teléfono celular, en la tablet o en la computadora, estemos donde estemos, el volumen de riego aplicado, el volumen de riego de agua consumida por la planta, la salinidad o conductividad eléctrica en el medio de cultivo, el contenido de humedad del sustrato, la temperatura, y ahí todos los parámetros que ustedes quieran seguirle agregando a esta estación de control. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Queremos pronto tener este dispositivo y esas aplicaciones y esos software a disposición del agricultor. Nos falta por lo menos un año de validación. Sin embargo, nosotros ya la hemos probado en chile y tomate en invernadero, y nos da enormes ventajas, porque ya nos podemos venir los sábados, los domingos o los días feriados o cuando no haya que ir a la universidad, y la gestión del riego se está realizando por sí sola. Antes, cuando no teníamos este dispositivo de control, nosotros dejábamos los riegos programados por tiempo, y de repente el lunes que llegábamos, eso fue un viernes, el lunes que llegábamos habíamos sobreirrigado. ¿Por qué? Porque probablemente el fin de semana el clima estuvo muy nublado. El siguiente semana modificábamos, ajustábamos el tiempo pensando que iba a seguir igual, y el lunes llegábamos y los cultivos estaban marchitos. No regábamos a la demanda del cultivo en función del clima y en función del tamaño del dosel vegetal de la planta.
Aunado a eso, estamos también trabajando en sistemas de inyección de fertilizante automatizado, de acuerdo a la demanda del cultivo. Y esta inyección de fertilizante queremos enlazarla con el consumo de agua que está demandando la planta en tiempo real, dependiendo del estado fenológico, del tamaño y lógicamente del clima que haya en ese momento. En esta parte de riego y nutrición es donde nosotros nos hemos estado enfocando, fertirriego, precisión, riego. Queremos dar los miligramos del elemento que necesita la planta y los litros de agua que demanda la planta para un momento dado, de acuerdo a su demanda y en tiempo real. Y todo eso, lógicamente, poderlo visualizar, estemos donde estemos. Muchas gracias.